Muy bien, bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos nuevamente llevando estudios de la Biblia y hemos empezado una nueva temática que se llama la fe de Jesús. Sean todos bienvenidos y vamos a ponte en modo oración. Yo voy a orar para que el Señor nos permita tener sabiduría y entendimiento para estudiar este tema tan maravilloso. Ponte en modo oración. Querido Dios, en esta hora, Señor, pido tu Santo Espíritu para poder enseñar tu palabra con poder. Sé que el Espíritu Santo sea en medio de nosotros y bendigas a aquella persona que ve y oye este video. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema de hoy se llama Dios, como título Dios. Hay algo que la gente se pregunta y les dice: ¿cuántos dioses hay? Y es porque se genera mucha confusión, se presentan muchas ideologías. Sin embargo, tenemos que basarlos en un escrito está. La Biblia, en el libro de Efesios 4, versículo 6, nos da respuesta a esa pregunta: ¿cuántos dioses hay? Y Efesios 4:6 dice: un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De manera, pues, hermanos y amigos, que solamente hay un Dios, ¿cierto? No hay dioses, hay un solo Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es la pregunta. San Juan 4:24 nos da la respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La naturaleza de Dios es espíritu. Dios no es un cuerpo carnal como el de nosotros. Es un ser celestial, un espíritu celestial, ¿cierto? La pregunta: ¿cuáles son las tres personas de la deidad? Este punto de la deidad o Trinidad, voy a sacar un video especial hablando sobre la Trinidad, ¿cierto? La deidad, más conocido en teología. Pero la Biblia, en una palabra, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, nos dice, vamos a contarlas: la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo, 3, sean con todos vosotros. Amén. Dice segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Quiero detenerme acá un momento porque esto es un estudio y la idea es que pueda ser algo clave. Hoy en día algunas denominaciones cristianas tienen o dicen, por ejemplo, creer en un solo Dios, y el texto, pues, hay algunos otros en los cuales se argumenta para decir es un solo Dios. Sin embargo, algunos le hacen énfasis solamente al Padre, ¿cierto? Jehová es Dios, Jehová vuestro Padre. Hay otros que le hacen fuerza solamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios. Y hay otros que está solo Jesús. Jesús es Dios, Dios es el Espíritu Santo. Pablo o la Biblia, en un trasfondo histórico, basándonos en libros o personajes importantes como Claudio Josefo, que es un judío cristiano, en el cual muestra de manera mano, en experiencias muy cercanas, que nos muestran cuál es la realidad del texto y por qué lo dicen en ese momento. Pues en la antigüedad era muy común y tenían el conocimiento claro con respecto a el Padre, ¿cierto? Cualquier judío que le presentes, él va a decir Jehová es Dios, ¿cierto? El Padre.
y también tenían el conocimiento, y a través de los profetas, de una lección que estudiamos pasada, encontramos que también creían en el Espíritu Santo, ¿cierto? Leían el Espíritu de los libros del primero y segundo de Reyes, donde por ejemplo se menciona, Eliseo le pide al Padre que le dé la doble porción del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu que tenía Elías, y entonces llega a tener el doble Espíritu, pero en sí es el Espíritu Santo el que recibe Eliseo. Entonces, esta palabra o esto es importante recalcarlo porque para la lengua hebrea y griega, que es donde se desarrolla la palabra de Dios, ellos tenían muchos significados. Entonces, esta palabra, cuando se menciona Efesios 4:6, un Dios y un Padre de Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos, haciendo referencia de que solo hay un Dios, es queriendo decir que para ellos, por decir, el uno no significa una sola cosa, sino que puede significar varias cosas. Algunas palabras y textos claves, cuando se refiere a Dios o la deidad como tal, se menciona esa palabrita, que no es uno de una unidad, sino uno conformado por varios. Recuerda que voy a hacer un estudio especial para hablarle más en detalle de cada uno de este tema. Entonces, la pregunta está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se considera Dios hacia el hombre? 1 Juan 3, 1 y 2. Dice el apóstol Juan diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Dios nos considera a nosotros, a los hombres, ¿como qué? Como hijos suyos. Ahora, ¿se preocupa Dios por nosotros? ¿Cree usted que Dios se preocupa por nosotros? Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 41:4 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Dice el salmista David que pacientemente esperó en Jehová. Y dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces vamos organizando las ideas. Dios, hay un solo Dios conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su naturaleza es espiritual y Él se preocupa con nosotros porque nos llama que nosotros somos hijos de Dios. Él nos considera como hijos suyos. Y además de que se preocupa por nosotros, el salmista dice que nos oye, nos escucha y nos ve. Mi pregunta es: algunas personas temen a Dios porque es un Dios fuerte, poderoso, temible. Los israelitas, cuando estaban en el desierto, tuvieron la participación de ver a Dios y sus milagros y todas sus maravillas que hacía a través de ellos. Ellos pudieron ver en el día cómo las nubes cubrían en el desierto caloroso para que ellos estuvieran sin ningún calor. Y en la noche, allá en el oriente que hace tanto frío, unas nevadas de frío en la noche, una columna de fuego gigante en el santuario celestial. Describe el Éxodo, del Éxodo 25 en adelante, cómo el Señor construye el santuario y muestra, se manifiesta a través de una columna poderosa de fuego. Además de eso, pronunciaba su voz y dice, se escuchaba
como truenos, relámpagos fuertes. Entonces el Señor es poderoso, se preocupa por nosotros y la gente tiene miedo y decir, Dios no me escucha, Dios, y tiene muchos conceptos que no son. Sin embargo, ¿te has preguntado cuál es el carácter de Dios? ¿Realmente cómo es Dios? La Biblia lo menciona. Busca conmigo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 8 dice, ¿cuál es el carácter de Dios? Y él da la respuesta, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el carácter de Dios es amor, es un Padre de amor y de misericordia. Cree que Él te ama, te considera a ti y a mí como Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nos escucha, nos ve y nos habla a través de su palabra. ¿Qué debemos hacer entonces? Respetar el nombre de Dios. Éxodo, un mandamiento dice, Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tome su santo nombre en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo y algunas partes, por ejemplo, los hebreos, la generación de Jacob, los de Abraham, Isaac, algunos patriarcas tenían el nombre tan sagrado, tan santo, que no pronunciaban su nombre. Pronunciaban, por eso ellos hablan de Elohim, el Shalom, el Shaddai, ¿cierto? Que son nombres dados a Dios y por su santidad no pronunciaban su santo nombre, por reverencia y respeto a Dios. Por eso la misma Biblia en los 10 mandamientos dicen, 2, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tome su santo nombre en vano. Entonces Dios es santo, Dios es amor y no debemos de tomar su santo nombre en vano. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer a Dios, ¿cierto? Obedecer a Dios todo lo que nos diga. Hechos 5:29 les hicieron esas preguntas. ¿Qué debemos de hacer? Respondieron a Pedro y a los apóstoles. Entonces ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es necesario? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercero, poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Eso es lo que dice Mateo 6:33. Otro punto importante que debemos de tener es amar a Dios de todo nuestro corazón. Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos entonces amar a Dios. Mi llamado o mi invitación para esta tarde es, primero, creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como mi Padre Celestial. Vuelve y repite conmigo. Di allí donde estás. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Prometo amarle como a mi Padre Celestial. Ese es el llamado que Dios te hace. Que puedas amar a Dios, conocerle y saber todo lo que Él tiene preparado para ti. Porque cosas que ojo no vio, ni ha subido al entendimiento de los hombres, es lo que Dios tiene para ustedes. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.